Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Estamos para compartir con todos ustedes soluciones bíblicas a través de Solidaria TV. Damos gracias a Dios una vez más por poder estar en este lugar y compartir junto a Alejandro un nuevo programa donde vamos a estar respondiendo y dando de alguna manera a través de la palabra de Dios respuestas. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te va, Hernán? Un gusto y un placer poder buscar las bases de la palabra de Dios, ¿verdad? El fundamento de la palabra de Dios en nuestra vida. Bueno, preparaste una vez más un tema nuevo para compartir con todos nuestros televidentes y oyentes. Así que bueno, vamos a desarrollarlo a través de la palabra de Dios. Un tema que tiene muchísimo para poder hablar, ¿no? Largo. Muchísimo. ¿De qué habla este tema? Es de perdonar y olvidar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios del perdonar? De poder perdonar a un hermano, de poder perdonar esas cosas que nos hacen. Y justamente la palabra de Dios... O no un hermano, ¿no? O no un hermano. O un hermano o compañero de trabajo, persona, un compañero en la escuela. Exactamente. En la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, dice una palabra conocidísima: y perdonanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y es un mecanismo en el cual el Señor nos está enseñando para que, así como podemos nosotros perdonar a los demás, también podemos pretender de que los demás nos puedan perdonar a nosotros. Es un mecanismo que tenemos que aprender a poder vivir y a poder aplicar en la vida de las personas, ¿verdad? El perdón y todo lo que acarrea el perdón, la sanidad, la restauración, ¿verdad? El poder reiniciar cosas, reiniciar amistades, poder reiniciar una pareja, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Porque a veces pensamos que el perdón es un sentimiento, ¿no? No siento de perdonar. Y yo creo que nadie va en algún momento sentir de perdonar a alguien que le lastimó, que lo hirió. Imagínate que cuando hablamos de perdonar, podemos hablar desde alguien que no te saludó hasta alguien que te violó, o te maltrató, o te humilló durante años, o te descalificó, bueno, etcétera, 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 ¿no? El perdón es algo muy amplio, ¿no? Y creo que es algo complejo, en el sentido de que nosotros humanamente no podemos perdonar, porque el perdón es divino. El perdón viene como un don y como una gracia que Dios nos ha dado. Ahora, es algo que nosotros tenemos que practicarlo. En la teoría lo podemos tener muy claro, ¿no? Pero si nosotros no perdonamos de todo corazón, como dice la palabra, a nuestros ofensores, tampoco vamos a poder ser perdonados. ¿Qué significa? Que hay que tomar una decisión. Muchas personas están estancadas espiritualmente y viven con sus corazones endurecidos. ¿Cuántos padres con hijos distanciados, ¿no? El otro día me tocó hablar con un papá que está muy preocupado, una historia realmente que me conmovió, porque yo lo escuchaba a él, un hombre de alguna manera que educó a su hijo de la mejor manera, dándole el ejemplo en todo, que se sacrificó, que se esforzó, que le brindó todo, y que de un día para el otro a este hijo, que hoy ya tiene casi 40 años, empezó de alguna manera, bueno, a pasar por distintas situaciones en su vida personal. Empezó a fracasar en el matrimonio, empezó a fracasar con sus amistades, empezó a fracasar, bueno, con un montón de metas que tenía propuestas y como que se amargó. Y esa amargura fue tan grande que la trasladó a su lugar más íntimo, con su padre y con su madre. Y esta persona, de alguna manera, por lo que me decía el padre, que él interpreta, que él como que ve en el padre un espejo
en el cual a él le hubiese gustado ser y él no llegó a hacer eso, y es como que le agarró bronca al mismo padre. Es muy loco lo que le está pasando, pero que siente que su hijo le envidia, que su hijo le tiene celos, y a tal punto de que se viven peleando por cualquier cosa. Y dice que llevan ya un tiempo bastante importante sin poderse hablar. No se pueden hablar, viven bajo el mismo techo, porque este hombre perdió familia, casa, todo. Volvió a la casa de sus padres, vive en la casa de sus padres, pero no se hablan. Comen juntos, no se hablan. Y qué triste, ¿no? No poder vivir de esa manera, qué triste vivir de esa manera, ¿no? Y no poder tener la libertad de poder compartir con tu familia momentos importantes, ¿no? Como un cumpleaños, las fiestas, yo qué sé, aniversarios. Se ven a los ojos, pero no se hablan. Cuánta gente así, ¿no? Cuántas familias. Y hablando de familias, algo que ocurrió en la Biblia, que todos conocemos, o por lo menos aquellos que leemos de vez en cuando la Biblia, acerca de la historia de Jacob y Esaú, estos dos hermanos, ¿no? Todos conocemos cómo Esaú vendió su primogenitura, la bendición que le tocaba al primogénito, al primero, al mayor. Pero bueno, dice que ellos ya en el vientre de su madre incluso pelearon, ¿no? Y bueno, salió primero Esaú. Y todos de alguna manera conocemos la historia cuando Esaú viene un día de cazar y vende su primogenitura, ¿no? Su hermano Jacob se la vendió por un plato de lentejas, dice, ¿no? Y cómo participó la madre también de ese engaño cuando el padre tuvo que dar la bendición, cómo su madre se encargó de acompañar esa situación, ¿no? Porque bueno, el padre, siendo ya grande, había perdido su vista y bueno, y solamente por tacto, ¿no? Le fue a dar la bendición a su hermano, que resultó que Jacob recibió la bendición, y cuando fue Esaú, antes de que su padre muriese, a recibir la bendición, ya eso ya había pasado, y le dijo el padre, una sola bendición tenía ya. Y bueno, y Esaú, imagínate, desde aquel día, en su corazón, la única meta que él tenía era vengar ese engaño que Jacob había hecho. Incluso su madre, su propia madre, había participado de esa falsificación y de ese engaño. Porque dice, bueno, que el padre amaba más a Esaú y la madre amaba más a Jacob, ¿no? Porque Jacob era más de estar en casa, era más pollerudo. Bueno, la historia fue que pasaron muchísimos años hasta que llegamos al capítulo 33 en la Biblia, en Génesis, y dice así: Jacob se encuentra con Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia a los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, no sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios,
pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que lleguen a mi señor a Seir. Y sigue relatando la historia, pero me quedó, cuando la leí por primera vez esta historia, claramente me habló acerca de este título, ¿no? Perdonar y olvidar, ¿no? Porque muchas personas perdonan, pero luego no pueden olvidar. Y si uno no olvida lo que le han hecho, todo el tiempo va a estar como a flor de piel eso. ¿Y qué ocurre? Yo hoy te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso y decirte, de verdad te perdono, pero si yo interiormente no olvido ese hecho, no descanso en el Señor, no lo pongo a los pies de Cristo, va a suceder que cualquier otro problema, quizás menor y no tan importante, vuelva como a resurgir eso que pasó hace un tiempo atrás. Y es por eso que nosotros necesitamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque humanamente no podemos olvidar. ¿Por qué no podemos olvidar humanamente? Porque solo la gracia de Dios nos puede llevar a ese punto de poder, de alguna manera, descalificar ese hecho a tal punto de tenerlo por nada y poder ver las cosas desde otro punto. Y no quedarnos con que lo que nos pueda pasar nuevamente con esa persona o con esa situación tiene que ver con algo personal. Porque eso es lo que ocurre muchas veces, que llevamos las cosas a algo personal. Y cuando uno ve todo el tiempo las cosas como algo personal, esa persona no termina de salir sanado de esa relación. Y es como que vive toda su vida con una pierna quebrada. Es como que no se puede parar firme en la vida. Y es importante no solamente perdonar, sino también aprender a olvidar con la ayuda de Dios. Exactamente. Justamente la falta de perdón es como una raíz amarga que se planta en el corazón y si no la sabemos quitar un poco por la gracia que Dios nos da, puede, ¿verdad?, traer una vida media a los tumbos, media de no poder aprender a sobrellevar ciertas situaciones y poder a perdonar a algunas personas. Y bueno, gracias a Jesús que, entendiendo el amor que Él ha dado por nosotros en la cruz, y podemos llegar a entender cómo ese es el mecanismo de perdonar, cómo es el mecanismo de olvidarnos del mal que nos han hecho, tal vez del daño que hemos recibido, o entender que es tiempo ya de dar una vuelta a la página y de poder ya dar pasos nuevos y poder dar nuevas oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades, nos muestra a través del perdón que Él nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y qué bueno es entender que ese amor que Dios tiene por nosotros y que ha dado a su Hijo y que nos ha perdonado y que nos perdona todos los días, el poder vivir ese mecanismo y poder aplicar ese mecanismo para con nosotros y para con los demás, ¿verdad? Exactamente. Y hay algo que es importante a la hora de perdonar, que no podemos seleccionar. Esto realmente es difícil, ¿no? Porque muchas veces seleccionamos a quién perdonar. Pero la Biblia no nos enseña eso, ¿no? La Biblia nos enseña que tenemos que perdonar de todo corazón. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó,
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. ¿Por qué digo de que no podemos seleccionar a quién amar? Porque, como te decía hoy, no es un sentimiento el perdonar, sino que es una decisión. Y una decisión que tenemos que tomar delante de Dios como obediencia, porque si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Y por más que nos esforcemos y vengamos todos los domingos a la iglesia y nos levantemos muy temprano por la mañana y vayamos muy tarde a descansar y sacrifiquemos horas de nuestro descanso para poder servir a otros, pero si hay esa raíz de amargura en nuestro corazón, no vamos a poder experimentar la verdadera libertad del Espíritu, que es a través del perdón. Si hay algo que Jesús trajo a este mundo cuando Él vino, y si hay algo que Él practicó y que maravillaba tanto a sus discípulos como a las personas que le iban conociendo, era el perdón. La Biblia dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo te amó Cristo? Yo creo que cuando nosotros, que lo hemos hablado en otro programa acerca de la venganza, ¿no?, de la justicia, si nosotros a la hora de tomar alguna represalia con alguien, o si a la hora de tomar una postura con alguien, nosotros pensáramos por algún momento y meditáramos en lo que Cristo hizo por nosotros, o en lo que Cristo sufrió para poder liberarnos a nosotros del pecado. Si hay comparación con lo que estamos viviendo con lo que Cristo pagó, no nos olvidemos nunca que Jesús fue justo en todo momento y aún así Él tuvo que perdonar. Por eso nosotros tenemos que hacernos imitadores de Él y tomar ese ejemplo como termómetro para nuestra vida, para poder ponerlo en cada relación, en cada situación. Si nosotros pusiésemos a Cristo en medio de cada situación, cuando tenemos un problema con alguien, si nosotros ponemos a Cristo en el centro, en una discusión, en los matrimonios, en la familia y en la relación con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia. Cuando dice antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros cuando estamos en medio de una situación, de una discusión o de una discordia, meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no nos comparamos con otros más que con Cristo, porque el problema es cuando nosotros nos comparamos con alguien peor. Si nosotros nos comparamos con alguien peor, pareciera que nuestra situación siempre es injusta. Si siempre nos comparamos con la peor situación, nosotros siempre vamos a salir como ilesos. Pero si nosotros nos ponemos una vara alta, si nosotros cada vez que viene una situación a nuestra vida nos comparamos con Cristo, nuestra situación va a quedar pequeñita. Vos tenías otros versículos más que hacían referencia justamente de lo que estábamos hablando, que dice en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 44, que dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y la palabra de Dios en el libro de Mateo hacía referencia justamente a esto mismo, ¿verdad? Amar como algo que está en la tapa del libro, como se dice comúnmente, como algo que es un mandamiento que Dios nos da para poder cumplir. Y justamente amar a quien más nos cuesta. Amar a aquel que tal vez
más dificultad puede llegar a traer a nuestra vida, pero es lo que trae más recompensa en el cielo. Siempre volvemos a lo que alguna vez en algún programa hemos hablado, repetido también, que se trata de que nuestro corazón se vaya formando, ¿no? Y que todas estas situaciones lo que hacen es formar nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Lo hemos dicho también en otra oportunidad, que Dios no toca nuestra personalidad, porque es nuestra identidad, pero sí el carácter, que quiere que sea formado hasta el punto que el carácter de Cristo esté en nosotros. Y para eso necesitamos menguar, necesitamos humillarnos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando hay una persona rencorosa, cuando hay una persona que no ha perdonado y por ende no puede ser perdonada, vive amarga. Es una persona amarga, es una persona triste, es una persona quejosa, ¿no? Una persona que está todo el tiempo buscándole la quinta pata al gato, ¿no? O sea, que no es feliz, que no es libre, que no disfruta, por más bendiciones que tenga, por más bien que le vaya o que le hagan sentir los demás. Esa persona que no ha perdonado es una persona que está tragándose su propio veneno, ¿no? Y no solamente que se hace mal a sí mismo, sino también en el entorno. Empieza a ser complicado la convivencia. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos, ¿no? No solamente a la comunidad donde mayormente nosotros nos movemos, pero en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Personas que ese mismo dolor y esa misma falta de perdón o esa misma falta de olvidar lo que le hicieron, lo van arrastrando, ¿no? Y van dejando rastros, ¿no? Es como un animal herido, ¿no? Y cuando uno conoce a este tipo de personas, les puede seguir el rastro, porque van dejando la herida, ¿no? En cada conversación, en cada situación. Hay algunos pasajes más, creo que vos tenés, yo también había preparado por acá para compartir. Sí, y antes de compartir un pasaje, también en meditar lo que produce en nosotros el no perdonar. También no solamente que contaminamos a los demás, sino que no estamos perdiendo la oportunidad de ser salvos, que es algo importantísimo y que tenemos que tenerlo presente siempre. Una persona que no perdona no puede alcanzar la salvación. No. Una persona que en su corazón no genera ese mecanismo de perdonar a otra persona no va a ser perdonado tampoco, y por lo tanto va a vivir en esa amargura, como vos decías, esa amargura que contagia a todo el entorno. Pero llegar hasta los últimos días de la vida de una persona entendiendo de que perdió la oportunidad de haber perdonado y de haber disfrutado y de haber dado otra oportunidad a la vida, y encima llegás a los últimos tiempos de tu vida y te encontrás delante de Dios, y si no perdonaste, ¿dónde vamos a terminar? La palabra de Dios nos anima y nos impulsa a no solamente perdonar, sino también olvidar. Y dice que el amor no guarda rencor. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Pero una persona que no ha practicado el perdón no puede practicar esto, porque en todo momento de alguna manera va a manifestar eso que está interiormente. Por eso nosotros a través de este programa queremos de alguna manera invitar a todos aquellos que han perdonado pero que no han olvidado, que todavía tienen ahí latente y patente lo que le han hecho, lo que le han dicho,
pero si hoy se miran un poco hacia adentro y miran su entorno, se dan cuenta que no han avanzado en la vida, que están estancados, que han quedado de alguna manera ligados a eso que pasó, quizás hace mucho tiempo, y no han podido salir adelante. Han alcanzado cosas, pero no las están disfrutando. Tienen beneficios, pero no los valoran. Y sabemos que detrás de todo eso hay mucho más. Yo quisiera de alguna manera hacer reflexionar a las personas con respecto a que puedan de alguna manera darse la oportunidad. El otro día, después de una predicación, se me acercó una mujer, una hermana. Yo había predicado acerca de los celos y de la envidia, ¿no? Y esta mujer, llorando, me agradecía por lo que había compartido, ¿no? Y yo le decía, dele gracias a Dios que le habló, ¿no? Y valórese usted el haber escuchado la palabra y haberla aceptado y atesorado y bueno, y haber tomado una decisión. Usted tiene que valorarse eso. Porque me dijo que hacía, no sé, pero más de 30 años que no había podido perdonar a su marido. Esta mujer ya era viuda hacía no sé cuántos años, pero sin embargo, en su corazón todavía estaba eso que el marido le decía. Y habían vivido un matrimonio seco, matrimonio, la verdad que triste. Vivían juntos pero no compartían nada. Se hablaban pero parecían extraños, no se conocían. Y esta mujer durante muchísimos años guardó esas palabras que su marido le decía. Y no se las pudo sacar hasta ese día a través de esa predicación. Y tal vez del otro lado haya personas así, ¿no? Que estén rehenes, sean rehenes de sus propios sentimientos y emociones. Y lo vuelvo a decir, que es lo que dijimos al principio del programa. El perdón no es un sentimiento. Nunca vas a sentir perdonar a alguien que te hizo daño. Si esperás sentir, vas a estar toda tu vida con eso ahí. Tenés que tomar una decisión. Ale, vamos a orar. Hace una oración, por favor. Señor, queremos pedirte, Señor, en esta hora, el ponernos a cuentas contigo, Señor, para, Señor, cada día recibir ese perdón que vos has derramado en la cruz por nosotros. Gracias. Gracias porque, Señor, queremos sentirnos perdonados. Señor, sabemos que vos has derramado tu sangre por nosotros y nos has dado oportunidad, Señor, a través de tu misericordia, que es grande. Y estamos rogando, Dios, que esa misericordia, Señor, se extienda a cada persona que pueda llegar este mensaje, para que muchos puedan enterarse, Señor, de que tu amor es inmenso, que tu perdón es el que desencadena la vida, desencadena, Señor, el poder seguir avanzando, Señor, el poder seguir por caminos nuevos. Por eso te rogamos, Dios, que derrames gracia abundante en aquellos corazones que haya falta de perdón, para que este mensaje pueda llegar a sus vidas, Dios, en el nombre de Jesús, y tomar, Señor, el buen consejo para sus vidas, Dios. Amén. Señor, para poder cada día, Señor, andar en victoria, con la cabeza en alto, sabiendo de que tú nos has dado oportunidad, Señor, y que nos pones en nuestro corazón la oportunidad de perdonar a otros, Señor. Queremos andar tras tus pasos, Jesús. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor. Por eso, Señor, buscamos, Señor, el vivir tu palabra en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Ale, gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Bueno, nosotros llegamos al final de este programa, pero vamos a seguir compartiendo con todos ustedes en otras oportunidades otro tipo de preguntas que nos van haciendo, y a través de soluciones bíblicas, no a través de nuestra sabiduría humana, sino de lo que dice la palabra de Dios, tratar de ir dando respuestas a cada uno de ustedes. Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, sigan en Solidaria TV, nosotros nos volveremos a reencontrar en cualquier momento. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, chau chau.